A lo largo de la historia han existido personas capaces de inspirar admiración, esperanza y cambios positivos. Pero también han existido individuos cuyas decisiones, acciones o crímenes terminaron convirtiéndolos en figuras controvertidas, dejando tras de sí una huella difícil de ignorar. En este video exploraremos 7 casos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT, cuyos nombres quedaron asociados a escándalos, engaños, conductas cuestionables o incluso algunos de los crímenes más perturbadores registrados en la historia moderna. Es importante aclarar desde el principio que este contenido no busca juzgar ni señalar a una comunidad entera por las acciones de unos pocos. Las conductas que veremos son responsabilidad exclusiva de quienes las cometieron y no representan los valores, principios o la realidad de millones de personas alrededor del mundo. Dicho esto, acompáñame mientras nos adentramos en historias donde la fama, el poder, la mentira, la obsesión y la oscuridad humana convergieron de formas tan impactantes que terminaron convirtiendo a sus protagonistas en figuras difíciles de olvidar. Milo Yiannopoulos se convirtió durante la década de 2010 en una de las figuras más controvertidas de Internet. Abiertamente homosexual, construyó su fama a través de discursos provocadores, confrontaciones públicas y declaraciones destinadas a generar atención mediática. Para algunos era un defensor de la libertad de expresión, para otros, un personaje que prosperaba gracias a la polémica constante. Su carrera sufrió un golpe devastador en 2017 cuando salieron a la luz grabaciones antiguas donde realizaba comentarios que muchos interpretaron como una minimización de las relaciones sexuales entre adultos y menores. Aunque posteriormente hablaba desde experiencias personales y que sus palabras habían sido sacadas de contexto, el daño ya estaba hecho. Las consecuencias fueron inmediatas. Perdió contratos editoriales millonarios, fue excluido de eventos conservadores importantes y numerosas figuras que anteriormente lo apoyaban se distanciaron de él. Lo que parecía una carrera en ascenso terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo la controversia permanente puede terminar consumiendo a quien la utiliza como estrategia principal. Durante décadas, Kevin Spacey fue considerado uno de los actores más talentosos de Hollywood. Ganador de premios importantes y protagonista de películas aclamadas, parecía poseer una carrera prácticamente intocable. Todo cambió en 2017 cuando comenzaron a surgir acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de varias personas. La primera denuncia pública desencadenó una reacción en cadena donde otros individuos presentaron testimonios similares. Aunque los procedimientos legales posteriores tuvieron resultados diversos y varios casos fueron retirados o concluyeron sin condena, la opinión pública ya había emitido su veredicto. Fue eliminado digitalmente de una película que ya había sido filmada, perdió su papel principal en la serie House of Cards y desapareció prácticamente de la industria durante varios años. Su caso se convirtió en uno de los símbolos más visibles del movimiento contra los abusos de poder dentro del mundo del entretenimiento. Más allá de los resultados judiciales, el impacto sobre su reputación fue tan grande que pasó de ser una leyenda viva del cine a una figura asociada principalmente con el escándalo. Sam Brinton ganó notoriedad por convertirse en una de las primeras personas no binarias en ocupar un cargo destacado dentro del gobierno estadounidense. Su nombramiento fue visto por muchos como un avance significativo en términos de representación institucional. Sin embargo, esa imagen pública comenzó a derrumbarse cuando surgieron acusaciones relacionadas con el presunto robo de equipaje en aeropuertos. Las investigaciones revelaron múltiples incidentes similares que rápidamente captaron la atención de los medios. Lo que convirtió el caso en noticia internacional fue el contraste entre la imagen pública de Brinton y la naturaleza de las acusaciones. Diversos sectores políticos utilizaron el incidente para criticar tanto al individuo como a las instituciones que lo habían promovido.
En cuestión de meses, la figura que había sido presentada como un ejemplo de inclusión pasó a convertirse en objeto de titulares negativos y debates políticos. Su carrera pública sufrió daños severos, y su nombre quedó inevitablemente ligado al escándalo. Jussie Smollett era una estrella emergente gracias a su participación en la serie Empire. En enero de 2019 denunció haber sido víctima de un brutal ataque motivado por racismo y homofobia. Inicialmente recibió apoyo masivo de celebridades, activistas y figuras políticas. La historia parecía representar uno de los casos más graves de crimen de odio de los últimos años. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, las autoridades comenzaron a encontrar inconsistencias. Finalmente concluyeron que el ataque había sido organizado por el propio Smollett con ayuda de otras personas. La noticia generó indignación nacional. Muchas personas consideraron que el supuesto montaje dañaba la credibilidad de víctimas reales de discriminación y violencia. La situación se convirtió en un espectáculo mediático que dominó titulares durante meses. Aunque el actor intentó defender su versión de los hechos, su reputación quedó gravemente afectada. Lo que había comenzado como una historia de victimización terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos mediáticos de la década. John Wayne Gacy llevaba una doble vida que engañó durante años a quienes lo rodeaban. En público era visto como un empresario respetado y un ciudadano aparentemente ejemplar. Incluso participaba en actividades comunitarias disfrazado de payaso para entretener a niños. Pero detrás de esa fachada ocultaba una realidad aterradora. Entre los años 70 y finales de esa década, asesinó a decenas de jóvenes y adolescentes. Muchas de sus víctimas fueron atraídas mediante engaños antes de ser sometidas a actos de extrema violencia. Cuando las autoridades finalmente descubrieron la magnitud de sus crímenes, la sociedad estadounidense quedó horrorizada. La investigación reveló uno de los casos de asesinato serial más grandes de la historia del país. Fue condenado a muerte y ejecutado años después. Su caso sigue siendo estudiado por criminólogos, debido a la capacidad que tuvo para ocultar durante tanto tiempo una personalidad profundamente violenta y depredadora. Pocas figuras criminales han provocado tanta fascinación y horror como Jeffrey Dahmer. Durante más de una década asesinó a numerosas víctimas, principalmente hombres jóvenes. Lo que hizo especialmente perturbador su caso fue la naturaleza extrema de algunos de sus actos posteriores a los asesinatos. Las investigaciones revelaron prácticas relacionadas con necrofilia, desmembramiento y canibalismo, elementos que transformaron el caso en uno de los más infames de la historia criminal moderna. Dahmer llevaba una vida aparentemente ordinaria hacia el exterior, pero en privado alimentaba fantasías cada vez más violentas, que terminaron convirtiéndose en crímenes reales. Su captura ocurrió cuando una de sus posibles víctimas logró escapar y alertar a las autoridades. Lo que la policía encontró dentro de su apartamento dejó incluso a investigadores experimentados profundamente impactados. Condenado a múltiples cadenas perpetuas, Dahmer murió en prisión en 1994 tras ser atacado por otro recluso. Andrew Cunanan era un joven inteligente y carismático que se movía en círculos sociales acomodados. Sin embargo, detrás de esa apariencia existían problemas psicológicos y una personalidad manipuladora que se volvió cada vez más inestable. En 1997 inició una serie de asesinatos que captó la atención de todo el país. Sus víctimas incluyeron antiguos conocidos y personas con las que había tenido conflictos personales. Todo culminó cuando asesinó al famoso diseñador de moda Gianni Versace. El crimen generó una cobertura mediática internacional sin precedentes. Tras una intensa búsqueda nacional, Cunanan fue encontrado muerto días después por suicidio. Debido a su fallecimiento, muchos interrogantes sobre sus verdaderos motivos jamás pudieron ser respondidos.
Su caso permanece como uno de los episodios criminales más impactantes de los años 90 y sigue siendo objeto de análisis, documentales y debates criminológicos. Al final, detrás de cada titular, de cada investigación criminal y de cada historia que hemos recorrido, hay una realidad incómoda que muchas veces preferimos ignorar. La oscuridad no distingue orientación sexual, nacionalidad, ideología ni condición social. Puede encontrarse en cualquier lugar, oculta tras una sonrisa carismática, una carrera exitosa o una imagen cuidadosamente construida. Algunos de los nombres que vimos hoy fueron protagonistas de engaños que sacudieron a la opinión pública. Otros cruzaron límites morales que destruyeron su reputación para siempre. Y algunos descendieron hasta convertirse en responsables de actos tan atroces que aún décadas después continúan provocando horror. Sin embargo, estas historias también nos recuerdan algo importante. No debemos juzgar a millones de personas por las acciones de unos cuantos individuos. Cada uno de los casos presentados esta noche pertenece exclusivamente a quienes tomaron esas decisiones y cargan con las consecuencias de ellas. Quizá lo más inquietante de todas estas historias no sea la magnitud de sus actos, sino la facilidad con la que muchos de ellos lograron ocultar quiénes eran realmente. Porque a veces los monstruos no habitan en lugares abandonados, bosques oscuros o leyendas antiguas. A veces caminan entre nosotros, construyen carreras, ganan admiradores y aparentan una vida completamente normal, hasta que la verdad finalmente sale a la luz. Y es ahí donde estas historias dejan de ser simples relatos de crimen o controversia para convertirse en advertencias sobre la naturaleza humana. Una naturaleza capaz de alcanzar lo mejor, pero también de caer en los rincones más oscuros imaginables. Eso sería todo por esta ocasión, mis unificados, y espero volvamos a vernos muy pronto, y recuerden, la realidad suele ser mucho más perturbadora que cualquier ficción. Y sin más que decirles, hasta la próxima.